Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos un rato más reflexionando en la palabra de Dios y qué lindo es hacerlo en esta semana dedicada a la oración por la unidad de todos los cristianos, que tiene además este domingo dedicado a la palabra de Dios, el domingo de la palabra de Dios. Este fin de semana en el cual estamos completando esta semana de oración por la unidad de los cristianos. ¿Y qué les parece si tomamos el Evangelio de San Marcos, el capítulo 1, en donde Jesús llama a Andrés, a Simón, a Santiago y a Juan, que estaban pescando, para que los sigan? Y vamos a hacerlo desde esta mirada también, desde la unidad de los cristianos, por lo que estamos rezando en esta semana, y también, por supuesto, por la palabra de Dios, por el valor que tiene y cómo tenemos que abordarla, cómo tenemos que hacer que se haga carne en nosotros. Por eso vamos a recordar que Dios crea su pueblo, el pueblo elegido en su plan de salvación a partir de Abraham, de Isaac, de Jacob, de ahí las 12 tribus, de ahí vendrá la tribu de Judá, el reino de Judá, el reino de Israel, el exilio, el regreso, y en todo ese tiempo se fue recogiendo la tradición de lo que Dios había hecho. Y fueron varios los que escribieron desde sus miradas, desde sus particulares historias, el relato del Antiguo Testamento. Así apareció la fuente de la tradición yavista en el sur, en el reino del sur, en el reino de Judá. La tradición elohista en el norte, en el reino de Israel, cuando se habían dividido las 12 tribus en dos reinos. Y a esto se sumaron dos fuentes más, la sacerdotal y la deuteronómica. Una que fue construida para que durante el exilio Israel no olvidara lo que Dios había hecho en sus vidas, en su caminar. Y la otra encontrada casi por casualidad en la reconstrucción del templo, en un lugar allí resguardadas milagrosamente como en una especie de placar. Y de estas 4 fuentes, de estas 4 maneras de interpretar lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, surgió la Torá, surgió el Pentateuco, surgieron esa base, la ley. Y esto se replica luego, esto para que tengamos una idea de lo que es necesario, la unidad de los criterios en el momento de tratar la palabra de Dios. Y en el momento del Nuevo Testamento tenemos a Mateo, a Lucas, Marcos y Juan, que van a realizar sus evangelios, esas comunidades para las cuales y en medio de las cuales se escriben estos evangelios, para quienes las miradas tienen algunas variaciones porque son distintos los puntos de vista de acuerdo a aquella comunidad a la que iban dirigida, a la cultura, a la tradición que tenían. Por ejemplo, en el caso de Mateo, una comunidad judía en donde se acentúa todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, como señalando que Jesús era justamente lo que anunciaban la ley y los profetas. En el caso de Marcos, más bien dirigido a una comunidad de origen pagano, de origen más de las periferias. En el caso de Lucas eran comunidades que tenían una mezcla, eran cristianos, algunos de origen judío, otros convertidos del paganismo, y en el caso de Juan un contenido teológico espléndido, espectacular,
cada uno entonces dedicando a sus comunidades, y esas comunidades que después tuvieron conflictos también, y que la palabra de Dios vuelve a unirlos y vuelve a pedir esa unidad. Por ejemplo, el concilio de Jerusalén, que se realiza básicamente porque había que decidir qué pasa con la circuncisión, ¿era necesaria o no? Y allí se hace un concilio y cada uno aporta su punto de vista, y entre todos Dios, con el auxilio del Espíritu Santo, va a poner luz sobre la oscuridad. Y es así entonces como se construye con estas distintas visiones el único evangelio, la única buena noticia de Jesús resucitado. Por eso es interesante que cuando tenemos un relato podamos encontrar en los otros evangelios también lo que se dice sobre ese pasaje. Y esto lo quiero mencionar hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús que va recorriendo, va por el borde del mar de Galilea y encuentra a Simón y Andrés, que estaban echando sus redes al agua, y más adelante encontrará a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo. Se ve que un poco mejor acomodada esa clase, porque tenían jornaleros y todo, y estaban arreglando las redes. Y nos dice que los llama y los siguen. Y claro, nosotros si leemos el Evangelio de Marcos, en donde tal vez no es sustancial el relato, donde hay algunas cosas que no podemos llegar a entender, podemos preguntarnos, ¿cómo es esto de que pasa Jesús, le dice a 2 personas que lo sigan, o a 4, y lo siguen, así sin más? Para eso es útil también ir a lo que nos decía la semana pasada el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, en donde nos narraba que gracias a que Juan el Bautista había señalado a Jesús, a Andrés y a otro discípulo, ellos habían ido, habían conocido a Jesús, lo habían escuchado, conocieron su palabra, y allí se dieron cuenta, no solo por lo que decía Juan el Bautista, sino también por la predicación de Jesús, que era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Y Andrés fue y se lo dijo a Simón, y Simón fue y estuvo con Jesús y hablaron. Entonces hubo todo un previo tiempo hasta el arresto de Juan, en el cual Jesús estuvo enseñando su palabra. Y esta es la actitud, el recibir la palabra de Dios tan especial en este fin de semana, este domingo que dedicamos a la palabra de Dios. Recibirla, atesorarla de forma tal de que en el momento en que tenemos que ponerla en práctica lo hagamos, como hizo Simón, Andrés, Santiago y Juan en el relato de Marcos. Después de haber escuchado, ya sabían, ya seguían a Jesús. Entonces, cuando Jesús pasa y les dice, vengan que tengo bendiciones para ustedes, lo siguen sin dudar. Y así tiene que pasarnos a nosotros también. Tenemos que ir cosechando día a día esa palabra de Dios, tomarnos tiempo para esto que les estoy sugiriendo. Cuando tengan un pasaje, no se queden con ese pasaje, vean el contexto, traten de ver las concordancias con otros libros de la Biblia, con otros evangelios, con todo lo que la palabra de Dios nos va nutriendo, porque de todas esas miradas podremos sacar las conclusiones y aprender y estar prestos para dar nuestra respuesta de fe. Y el Evangelio de Marcos, el tramo que hoy estamos viendo, comienza diciéndonos cómo era la predicación de Jesús al inicio. Era muy sencilla. Antes de enseñar, antes de las bienaventuranzas, antes de los milagros, antes de todas las cosas que después deslumbraban a la gente y que convocaban multitudes, la enseñanza de Jesús era sencilla. Tenía 4 términos, 4 cosas
4 temas. Jesús decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, conviértanse y crean en la buena noticia. Tiempo cumplido porque había pasado ya el Antiguo Testamento, el reino de Dios ya estaba en medio de ellos, la conversión necesaria para dejar atrás todos esos aspectos legalistas, esas leyes que no conducían a nada, esa forma de ser hipócrita, incoherente, insensible de la conducción religiosa del momento, y creer en esta nueva buena noticia que traía Jesús, y que luego fuera confirmada con los signos, como nos diría Juan, con los milagros y con las enseñanzas. Y esto también tiene validez para hoy. El tiempo se ha cumplido. Dejemos atrás aquellas cosas que nos están anclando al pasado, esas cuestiones que tienen que ver con los errores, las equivocaciones, con aquellos desencuentros, con aquellas cosas que nos separan, que nos hacen alejar de Dios. El tiempo se ha cumplido para comenzar a vivir una vida bendecida, una vida encaminada por la palabra de Dios. Porque el reino de Dios se ha acercado, tan cerca está que está en medio nuestro y que somos nosotros ciudadanos de ese reino. Con los beneficios que nos da el poder orar, el poder pedirle a Dios, nuestro Padre, y con el compromiso que nos genera de ayudar al hermano, de ver en cada hermano a Cristo sufriendo, necesitado. Esa conversión que siempre es necesaria. No hay persona que no necesite convertirse. Siempre hay un poquito más para hacer para acercarnos a lo que Jesús nos enseñó, a lo que Jesús nos pide. Y creer en el Evangelio, en la buena noticia, creer en Dios, creerle a Dios, creer en las promesas de Dios. Entonces es tiempo ahora de ser ciudadanos del reino, de convertirnos y creer que vamos a recibir esa bendición. Decirle a Dios, Señor, el tiempo se cumplió. Yo quiero volver mi vida en los caminos que vos me proponés. Quiero convertirme. Quiero sentirme ciudadano del reino y ayúdame a creer, fortalecer mi fe y que venga la bendición. Que tengamos una excelente semana. Estamos completando, les reitero, la semana de oración por la unidad de los cristianos. Y en este fin de semana, este domingo dedicado a la palabra de Dios, qué mejor que dedicarle tiempo a la palabra de Dios escrita y a orar y a pensar y a meditar en la palabra de Dios hecha carne en Jesús. Semana bendecida para todos nosotros, excelente semana y nos encontramos en cualquier momento.